Buenas noches, hermanos. Es un privilegio para mí poder llegar a sus hogares y juntos estudiar la palabra de Dios. Por lo general, como ustedes saben, yo predico de lo que he estado pasando en mi tiempo de estudio, de lo que el Señor me está estudiando. Hoy voy a estar viendo el pasaje, estamos en el libro de Mateo. Realmente nuestro enfoque va a estar en Mateo 8, del 28 al 34. Pero antes quiero leer como un preámbulo los versículos 23 al 27. Pero vamos a orar para entregar ese tiempo a las manos del Señor. Padre, te damos gracias porque podemos estudiar juntos tu palabra. Y gracias, Padre, porque tu palabra tiene tanto poder hoy como cuando fue escrita y va a lograr aquello que tú quieres que logre, Señor. Oramos que sea tu Santo Espíritu hablando a través de tu siervo y que tus propósitos se logren en esta tarde, Señor. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Voy a leer en Mateo 8, primero 23 al 27. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió los vientos y el mar, y se hizo grande bonanza. Los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué es este? ¿Quién es este? ¿Qué hombre es este? Que aún los vientos y el mar le obedecen. Van los discípulos en la barca con Jesús, se levanta una tormenta, ellos están haciendo todo lo posible para sobrevivir. Y recuerden que entre estos discípulos habían por lo menos 4 que eran pescadores, o sea, personas con experiencias en el mar. No era la primera tormenta que encontraban, personas que sabían cómo hacer las cosas. Pero esta tormenta era una tormenta tal vez como nunca antes habían visto una. Y ellos despiertan a Jesús. Cuando le despiertan y le dicen que perecemos, ellos miraban que su fin aquí ya llegaba. Y encuentran a Jesús dormidos. Jesús, lo que le dicen en aquel entonces es: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió los vientos y el mar, y se hizo grande bonanza. Jesús les dice: ¿por qué temen? A pesar de que hay tormenta, él esperaba que sus discípulos no tuvieran temor. No los excusó, no les dijo, sino que les dice: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Él esperaba que sus discípulos tuvieran la fe para que, a pesar de lo que estaban experimentando, pudieran ver quién estaba en la barca con ellos y que iban a llegar a la otra orilla. Ahora, aquí es donde realmente quiero enfocarme, en esta otra parte. Vamos siempre en Mateo 8, de los versículos 28 en adelante. Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino, y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido aquí para atormentarnos antes de tiempo? Estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos. Y los demonios le rogaron diciendo: si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo: id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos. Y aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Y los que los apacentaban huyeron, y viniendo a la ciudad contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron, le rogaron que se fueran de sus contornos. Dice, apenas llegaron, dice, cuando llegaron a la otra orilla, o sea, en este mismo viaje, acaban de pasar la tormenta, llegan a la orilla, a un lugar ahí que tiene los Gadarenos, en un lugar donde es conocido que hay 2 endemoniados, y dice que eran muy violentos. Nadie pasaba por aquella zona, nadie llegaba a aquella zona porque le temían a estos hombres. Eran hombres que probablemente habían dañado a otras personas. Bueno, esta historia también está en Marco, pero en Marco lo encontramos que solo era un hombre, no, ese no es el punto ahorita. Pero la cosa es que este hombre dice que había sido, también en Marcos dice que había sido encadenado con cadenas gruesas y siempre las terminaba rompiendo. Entonces era un hombre que la gente ya había dado por vencido, ya se había dado por vencido de ellos, con estos hombres. Y no solo se había dado por vencidos, sino que había cambiado todo el entorno de aquel lugar.
Si antes aquel era un lugar en donde la gente podría cruzar libremente, ahora, debido a estos dos hombres, ya no podían pasar con esta libertad. Ahora tenían que buscar otra ruta alterna, tal vez caminar el doble, ir lejísimo, rodear aquella zona para no encontrarse con los hombres. Los discípulos de Jesús, siendo pescadores, probablemente conocían cada lugar alrededor del lago. Y probablemente sabían que esta zona hacia donde se dirigían se encontraban esos dos hombres. Y es justo ahí hacia donde Jesús le lleva. Pónganse en su lugar. Estos hombres eran temidos, eran violentos, y es ahí a donde van. ¿Cómo se habrá sentido en ese momento los discípulos? Probablemente asustados, pero lo que me pongo a pensar es la experiencia que acaban de tener con Jesús. Las olas, la tormenta casi hunde su barca, pero el maestro solo con decir la palabra, todo calmó y cambió la situación, cambió lo que estaba pasando y pudieron ahora ellos seguir con su viaje. Ahora iban a una zona donde era una zona que se conocía que era peligrosa por esos dos hombres. Tal vez en su propia fuerza, ellos, al igual que todo, hubieran evitado esa zona con todo. No es algo que quieren hacer, no es algo que se quieren meter, pero la diferencia que ellos saben, han experimentado, es que Jesús va con ellos. Aquel que dice que aún los vientos y los mares, la tempestad, le obedecen, va con ellos. Y Jesús, si pudo Él rescatarles de las tormentas, de las lluvias, de las olas, no podrá hacer lo mismo en este momento. Jesús que con solo decir la palabra calmó todo aquello, iba con ellos. Y sí, iban a una zona peligrosa, una zona que si ellos fueran ellos solos, jamás hubieran atrevido a llegar ahí. Pero ahí es justo a donde le lleva Jesús. Y llegan ahí, y dice que los dos endemoniados salen corriendo hacia a donde estaban ellos. ¿Cómo los describe? Feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Eran temibles, eran de temer, eran personas probablemente, como les decía, violentas, que habían hecho daño a otro, y nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, hijo de David? Has venido aquí para atormentarnos antes de tiempo. Después ellos reconocen que Jesús era el Cristo, el Mesías prometido, pues, porque le dicen Jesús, hijo de David. Lo reconocen. Cosa que más adelante leímos que el resto del pueblo no lo hizo. El resto del pueblo más bien le dijo: vete de acá. Si hubieran reconocido que Jesús en efecto era el Mesías, no lo hubieran tratado así. Pero estos demonios dentro de estos hombres reconocían que era el hijo de David. Y tal vez hasta este momento, probablemente, los demonios no temían nada. Ellos habían hecho y deshecho a su antojo, habían causado caos, habían reinado sobre esa zona y nadie les había podido hacer frente. Pero aquí delante de ellos estaba aquel que sí podía hacerles frente, el único, y era Jesús, Dios hecho hombre. Y ellos saben eso. Ven que están unos cerdos ahí paseando y le dicen a Jesús: si nos vas a echar, o sea, ellos reconocen que Jesús es Dios hecho hombre, que tiene el poder para echarles fuera de estos dos endemoniados, tiene el poder que nadie más había tenido, no había sido posible, pero en Jesús sí tenía el poder para hacer esto. Y le piden a Jesús que los mande a los cerdos. Por alguna razón, Jesús le atiende a su petición y en efecto los manda a los cerdos. Creo que si ustedes se recuerdan, los cerdos eran animales inmundos, animales que eran vistos y considerados sucios. Entonces los judíos no tenían ningún contacto con los cerdos. Y ahí es justo a donde Jesús manda a los cerdos. Y hay una cantidad sorprendente de cerdos que Marcos nos dice que las vemos de repente tirarse y caer en el mar y ahogarse.
Pues los que estaban cuidando los cerdos corren a decirle a la gente, miren, esto fue lo que pasó. La gente viene y cuando llegan, lo que hacen ellos es que le dicen a Jesús, bueno, los que apacentaban oyeron y viniendo a la ciudad contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús. Y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. No solo fue que los hombres contaron lo que había pasado con los cerdos, cómo aquellos cerdos se habían tirado, pero también contaron lo que había pasado con aquellos dos hombres. ¿Se recuerdan ustedes aquel par de endemoniados que nadie se atrevía a pasar por aquella zona? Pues no, Jesús los liberó, cosa que nadie ha podido hacer. Jesús ahora los liberó a estos hombres. ¿Qué implicaba esto? Aquellos hombres ahora eran libres, ya no eran los mismos. Podían ellos también ahora transitar de nuevo libremente por aquella zona. Aquella zona estaba libre ahora del peligro, del temor, porque Jesús había hecho esto. Jesús cambió el entorno, no era el mismo. Tristemente, esta gente se enfoca en la pérdida y lo que esto significaba para ellos con los cerdos y le piden a Jesús que se vaya. Hay veces que nosotros, bueno, el Señor nos llama a diferentes lugares a que sirvamos y puede que aquella zona sea algo que nos cause temor. Que yo empiece un estudio bíblico en mi trabajo, me puede costar mi trabajo. Me van a llamar fanático, me van a llamar que soy un religioso, me van a llamar que estoy loco. Que yo empiece un culto en mi casa los jueves en la noche, que le diga a mis hermanos, soy el único convertido en mi casa, y que le diga a mis hermanos, a mi papá, quiero que nos reunamos a orar. ¿Qué van a decir de mí? Ay, está bueno, aleluya, aleluya. Haz eso en tu iglesia, pero aquí no lo traigas a la casa. O que Dios te esté llamando a algo que te cause temor, que por tu propia fuerza tú no lo harías. No sería algo que corrieras a hacer. Como les decía, esos discípulos probablemente no hubieran llegado a este lugar por sí mismos, pero aquí fue a donde les llevó Jesús. Y ya puestos ahí, porque estaba Jesús con ellos y después de la experiencia que acababan de pasar en el mar, seguro les dio miedo ver a aquellos dos endemoniados venir hacia ellos, pero se recordaron quién había estado con ellos, cómo habían sido rescatados de la muerte segura por Jesús, cómo el poder que había en Jesús. Y cuando ven a aquellos dos endemoniados venir, probablemente en su naturaleza, en su carne tuvieron temor, pero se recordaron que estaban con Jesús. ¿Qué te está hoy llamando el Señor a ti que hagas? ¿Qué quiere hacer el Señor contigo que tú por tu propia fuerza jamás lo harías? Yo predicar, yo hablar del Señor con otros, yo empezar este ministerio con niños necesitados, yo meterme a esta situación, yo meterme a esta maestría que no puedo, no tengo, no sé cómo lo voy a hacer, yo prepararme para ser pastor, yo prepararme con esto, no puedo. Es cierto, por tu propia fuerza es imposible. Pero recuerda quién fue el que te trajo a este momento. Y recuerda cómo ha sido fiel contigo en el pasado. Cómo ha caminado a tu lado, cómo te ha sorprendido, cómo ha visto su mano poderosa actuando a favor tuya, intercediendo por los tuyos. Cuando tú creías que no tenías para el alimento de este mes, de repente el Señor lo dio para ti y tu familia. Cuando mirabas aquel imposible pasar aquella clase, de repente, de alguna forma, Dios te ayudó a que la pasaras. Piensa en todo eso. Cuando aquel hijo que estaba bien enfermo y no tenías, los doctores ya se habían dado por vencidos con él. El Señor dijo, no, porque el que tiene la última palabra es el Señor. Ese mismo Dios que ha caminado contigo hasta este momento es el Dios que va a caminar a lo que viene por delante. Desconocido para ti y para mí, por seguro. Pero tenemos que recordar quién va enfrente de nosotros, con quién vamos y quién es el que nos ha llamado. Y sea aquello que nos está llamando, vamos adelante,
con valor, con valentía, en obediencia, sabiendo que el que nos llamó nos va a capacitar y nos va a dar todo lo que ocupamos para la tarea a mano. Es cierto, por tu propia fuerza no puedes cambiar esa situación, es demasiado grande para ti, pero tienes a un Dios que va delante de ti que sí la puede cambiar. Así que ánimo, ánimo. Dile al Señor, aquí estoy, Señor. Aquí estoy, dispuesto a obedecerte, a ir a donde tú me llames, dispuesto a hacer luz en las tinieblas, dispuesto a cumplir con la tarea que tú me has encomendado, dispuesto a ser alguien que transforme su entorno en obediencia a ti. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque cuando tú piensas en nosotros, no piensas en cosas pequeñas, sino que piensas en cosas grandes, asombrosas que ni siquiera nos podemos imaginar, en cosas que van más allá de lo que nuestro limitado entendimiento o conocimiento podemos creer. Y lo más importante es que tú vas delante de nosotros. No es que nos tiras a la tarea y dices, ahí ustedes vean cómo lo resuelven, sino que tú vas delante de nosotros y nos capacitas, nos provees al equipo que ocupamos para cumplir la tarea, nos das los recursos necesarios. Señor, el entorno cambió porque estos dos hombres tuvieron un encuentro contigo y me pongo a pensar qué cambio quieres hacer tú, Señor, en ese momento, en esta familia, en esta escuela, en ese trabajo, en esa colonia. ¿Qué cambio quieres traer tú, Señor, por medio de tus hijos e hijas que caminan en obediencia a ti, Señor? Gracias, Padre, porque tú ves más allá de lo que nosotros podemos ver y nos llamas a cosas grandes, no a estar cómodos, no a desperdiciar nuestra vida frente a una pantalla, no a desperdiciar nuestra vida frente a un celular, sino que nos llamas a ser personas que cambien este mundo en tu nombre. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Muchas gracias. Dios les bendiga.